Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Arte Contemporáneo, sería una segunda parte después de nuestra última reunión, en la que vamos a abordar el arte de nuestro tiempo con mucha paciencia, ya que estamos insertos en el momento en el que se está produciendo este arte. Y en la charla anterior, que estuvimos viendo algunas nuevas formas de hacer, que las vamos a volver a recorrer, les voy a recordar las preguntas que nos hicimos para después nuestro intercambio, nuestro diálogo, que fueron quién puede ser artista y cómo debe ser ese artista. Es decir, quién tiene la capacidad de ser artista y con qué debe contar una persona para transformarse en artista. Y cómo debe ser una obra de arte. Estas fueron nuestras preguntas de la charla pasada. A mí me interesa que tengamos en cuenta algunas cosas antes de empezar. Este es nuestro desafío para el encuentro de hoy. Son 3 cosas muy sencillas que espero que podamos hacer. La primera es intentar dejar de lado frases y pensamientos predeterminados, tales como yo no sé nada de arte, no entiendo nada de arte, esto es arte, esto lo puede hacer cualquiera. Esas, la verdad es que son como ideas o conceptos que venimos cargando hace muchísimo tiempo y que no nos dejan nutrirnos, no nos dejan abrirnos a encontrar algo nuevo. Cuando yo hablo de arte contemporáneo, que es el arte de nuestros tiempos, hablamos desde los años 60 hasta acá, y hay tanta producción como artistas existen. Por lo cual, creo fervientemente que todos y cada uno de nosotros podemos encontrar una manifestación o una práctica artística que se acople a nuestra idea de vida, al placer, a nuestro disfrute. Así que dejemos de lado esas frases, esas ideas que ya son totalmente, digamos que no ayudan, ¿sí? La segunda es que presten mucha atención a las propuestas, justamente porque vamos a entrar en una época donde por cada artista hay una propuesta distinta. Hay diferentes enfoques y diferentes formas de enfocarse en ciertos aspectos de la vida. Así que presten mucha atención a qué tipo de propuesta es la que a ustedes les resuena. Y el tercer desafío es anotar cuál de estas propuestas yo seguiría leyendo, mirando, investigando después de esta charla. Porque voy a querer que quienes estén acá hoy, si están con ganas, ¿no?, de seguir nuestro intercambio después de las reuniones, que me escriban un mensajito privado contándome cuál propuesta, con qué artistas o qué ideas les quedaron resonando, y yo les voy a proveer de material específico a cada uno de ustedes. Porque me gustaría acompañarles de una manera más activa, sobre todo con este tipo de arte, que sé que es tan difícil de abordar a veces. Así que esos son nuestros desafíos de hoy. Vamos a empezar un poco como arrancamos la charla contemporánea 1, que tiene que ver con esto de los inicios del arte contemporáneo. Cuando hablamos de inicios del arte contemporáneo, en realidad hablamos de hitos o quiebres en la historia del arte que propician que lleguemos al arte que conocemos hoy. Y entonces yo les voy a dar 3 momentos clave, que son en los que más o menos todos los historiadores coinciden, y que tiene que ver con justamente, por ejemplo, el siglo XVIII y XIX, con las revoluciones industriales francesas, donde cambian los paradigmas y la forma de ver la vida, básicamente, en Occidente. Son revoluciones que propician la subjetividad, la búsqueda de libertad, y también para los artistas la búsqueda va a ser la misma, ¿no? Esto de encontrar la libertad, ¿no? Y de ver cómo el artista empieza a conectarse con su propia realidad. Los artistas exigen libertad en cuanto a los temas que quieren reflejar y en la forma, ¿sí? Entonces, por ese lado vamos a tener investigaciones muy ricas, algunas basadas con un compromiso real, con la realidad muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, la Escuela del Realismo de Gustave Courbet, la Escuela de Barbizon,
que son artistas que realmente quisieron mostrar la realidad por ahí de los campesinos, de las clases bajas, que era algo que hasta entonces no se hacía. Y por otro lado vamos a tener, por ejemplo, a los preimpresionistas y a los impresionistas, que van a querer relacionarse con la realidad de la burguesía, que es esa clase social que empieza a tener mucha relevancia, ¿no? Y empiezan a mostrar el ocio, esa vida al aire libre, la vida social, los bares, los bailes, ¿no? Los parques, bueno. Y lo van a hacer tratando de captar el instante fugaz. Los postimpresionistas van a seguir adelante con esta idea, pero uno de ellos, por ejemplo, Paul Cézanne, va a decir, bueno, para mostrar la realidad, no solo la luz, sino también la estructura de la realidad hay que tratar de encontrar. Entonces él se va a apoyar en esta idea de mostrar la realidad lo más verdaderamente que se pueda, ¿no? Que esto después lo van a tomar los vanguardistas. Va a existir el romanticismo, que va a ser un movimiento que va a apoyar absolutamente la libertad subjetiva del artista. Entonces el artista va a empezar a plasmar sus propias emociones ahí, ¿no? Igual que, por ejemplo, Van Gogh. Van Gogh es un artista que empezó a contar que se emocionaba por la naturaleza y lo empezó a mostrar a través de sus propios colores, de esta pincelada tan particular. Y lo mismo va a pasar con la previa al expresionismo alemán, con el grito de Munch, que les puse acá a propósito, donde se va a empezar a deformar todo, porque bueno, yo estoy mostrando lo que yo siento que me transmite esa realidad. Así que fíjense, en siglo XVIII, fines del siglo XIX, las revoluciones son válidas también para el arte, ¿sí? Es la búsqueda de la libertad y es la deformación de la imagen, porque yo empiezo a mostrar lo que a mí me parece también, como artista. Otro gran quiebre son las vanguardias del siglo XX, que es un avance, ya vimos recién a Van Gogh, a Cézanne, a Turner y a Munch, son artistas que meten un pie en estos nuevos quiebres, ¿no? en estas novedades. Y las vanguardias del siglo XX son estos movimientos y grupos de artistas, ¿no? Que se unen para pensar cómo unir el arte con la vida. Son movimientos que están atravesados por las guerras mundiales, por lo cual, de alguna manera, es como que el viejo mundo se destruye para generar uno nuevo, ¿no? Y acá empezamos ya a ver cómo la imagen que se venía deformando se empieza a transformar en algo que no puedo reconocer, ¿no? Se empieza a hacer abstracta la imagen. Empieza a buscar el artista, empieza a tratar de llegar a la esencia propia de la pintura, por ejemplo. Eso lo vemos bien clarito en Mondrian, sobre todo. Que él decía, bueno, si todos los colores se forman a partir de los primarios, blanco y negro, eso es todo lo que yo voy a usar. Y las líneas ortogonales, ¿no? Kandinsky fue uno de los primeros, habíamos dicho, que había incluso teorizado sobre la abstracción, sobre que lo importante es el punto y la línea sobre un plano de color, que eso es todo lo que uno necesita para componer una obra. También va a estar Picasso con el cubismo, diciendo, bueno, dejemos de engañar a través de la pintura y mostremos todo lo que podamos como conocemos la realidad. Entonces, fíjense que esas vertientes, ¿no? Esa emocional subjetiva y la realista siguen y se profundizan en las vanguardias. Y va a aparecer dentro de las vanguardias el dadaísmo, que fue como la vanguardia más disruptiva de todas, de la mano de Marcel Duchamp, que va a presentar un objeto ya realizado, un objeto comprado, a los cuales estas obras se las llama ready-made, o sea, obras ya hechas. Y estos ready-mades, digamos, así como salen de, no sé, del lugar donde lo compra, lo pone, lo presenta en una muestra de arte y es rechazado en un salón, era un salón de artistas que encima si pagaba se exponía. Él lo firma como si fuera otra persona y se lo rechazan. Y lo que pasa con esto es que acá es donde nos empezamos a cuestionar cómo tiene que ser una obra de arte, ¿no? Porque en realidad esto tiene más idea que calidad técnica, y no es bello. Acá ya empezamos a cuestionar el tema de la belleza.
¿Y quién puede ser artista? Porque en realidad ese objeto no es un objeto realizado, manufacturado por un artista, ¿no? Entonces acá empieza a quebrarse la institución arte. Por eso se dice que este también es un punto importante para lo que es el arte contemporáneo. Y también están, posteriores a la guerra, unas vanguardias nuevas que surgen en Estados Unidos y en Europa, donde, bueno, en Estados Unidos los artistas vuelven a pintar, a mostrar que detrás de esas pinturas hay personas, entonces aparece Pollock chorreando las telas, ¿no? Es todo muy gestual, todo muy a lo grande, porque además son telas, lienzos gigantes, y esos lienzos gigantes son llenados por claramente el paso o la huella de una persona, ¿no? Los artistas pasan a ser de nuevo nombres, de hecho con este artista lo que pasa es que ya empieza a tener un renombre, empieza el mercado del arte, ¿no? Son artistas que empiezan de nuevo a estar solitarios, o sea, solos en su estudio, produciendo, y son individualistas. Y tienen libertad absoluta. Y empiezan a explorar particularmente la pintura. Entonces, en contraposición a ese expresionismo abstracto, van a surgir, por ejemplo, los de la nueva abstracción, que son los que ven acá a la derecha, que son artistas que van a pintar con materiales industriales, o sea, esa pintura negra que ven ahí en el medio es de Frank Stella. Esa es una pintura sobre madera, es un esmalte sintético. O sea, es hiper barata la pintura, y además no parece que hubiera pasado una persona, podría pintarlo una máquina. Entonces se empieza a jugar con esto, ¿no? De si es tan importante para la pintura que se vea la pincelada. Ellos empiezan a borrar toda huella, ¿no? Digamos, esto forma parte de este nuevo cambio, ¿no? Que cambia también el soporte. El soporte empieza a desarmarse, como ven acá, en un objeto recortado sobre una pared, o directamente el soporte son tubos fluorescentes, como la obra de Dan Flavin. Y finalmente nosotros vimos el land art, donde los materiales son los de la tierra para hacer arte de la tierra, ¿no? Entonces, lo que empieza a primar acá es la idea. La obra de arte se empieza a desmaterializar, se transforma en otra cosa. Esto no implica que la pintura, el dibujo y la escultura desaparezcan para nada, pero sí es verdad que los que generan quiebres son las nuevas disciplinas, son las nuevas formas de hacer arte. Y nosotros vamos a trabajar en una época que fue llamada la posmodernidad, o sea, posterior a estas modernidades que les mostraba recién, van a estar asociada la posmodernidad a los años 60 en Europa, Estados Unidos, y no vamos a descuidar Argentina, porque Argentina siempre estuvo a tono con todos los movimientos de lo que fue arte contemporáneo. A nivel internacional, quiero decir que tuvo el mismo nivel Estados Unidos y París, Nueva York y París. Y el contexto, bueno, es guerra de Vietnam, agitación social, feminismo, revoluciones sociales variadas que tienen que ver con justamente conseguir más derechos y libertades, las nuevas formas de comunicar, de usar la tecnología para la comunicación. En cuanto al arte, bueno, se busca que el medio estético sea la experiencia, vivenciar algo distinto. El espectador empieza a ser activo en las obras. De hecho, se empieza a necesitar o a requerir que el espectador realice una acción para que la obra de arte se active. Y es un arte que busca romper con las normas y las convenciones. Por eso vamos a ver de todo, como yo les comentaba, y son disciplinas nuevas las que vamos a ver hoy. En la charla pasada vimos minimalismo y arte de la tierra, ¿no? como esas nuevas vanguardias que en realidad todavía siguen conectadas con un objeto. Y hoy vamos a ver cómo se disuelve la necesidad de que haya un objeto para que haya arte. En esto nos vamos a enfocar particularmente hoy. Dentro de las nuevas disciplinas tenemos el happening y la performance, que es body art, o sea, arte del cuerpo, donde se necesita el cuerpo. Vamos a ver arte conceptual, instalaciones, y después vamos a ver que hay miles de otras
posibilidades que yo no voy a llegar a abarcar hoy acá, pero que existen y que les puedo comentar después. Y todo comienza esto del happening, la performance, se dice, el mito dice, que empieza con esta obra de Alan Caprow en Nueva York, donde medio que pasa todo. Y Alan Caprow va a hacer estos 18 happenings en 6 partes. Y la obra, les cuento cómo es. Esto pasa en 1959, ¿no? Hasta este momento es como que no había sucedido algo así. Dice, la performance está dividida en 6 partes. Cada parte contiene 3 happenings que ocurren al mismo tiempo. El comienzo y el final de cada uno se señalarán con una campanada. Al final de la performance se escucharán 2 campanadas. No habrá aplausos después de cada serie, pero puedes aplaudir después de la sexta si lo deseas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno como asistente era convocada a un evento artístico, llegabas ahí y te daban un guión, es decir, bueno, nos vamos a dividir en 6 salas, entonces vos agarrabas un papelito que te indicaba qué acción te tocaba hacer. Sonaba una campana, realizabas la acción, y cuando sonaban las 2 campanas, cambiabas de espacio y realizabas otra acción que también estaba guionada. Lo que dice Alan Caprow, que hoy les voy a dar mucho de palabra propia del artista, pues estamos muy cerca de la época y es lo que a mí me gusta, lo que yo les puedo aportar. Caprow dice, el significado de la obra es experimentado en el cuerpo y la mente entra en juego por medio de las sensaciones del cuerpo. Esto es cada vez más difícil para los occidentales, quienes han separado sus cuerpos de sus mentes. Pero si se acepta la dificultad, su valor es crucial. Así que fíjense, lo que ella está tratando de hacer justamente es generar de alguna manera una obra lúdica. Esta obra, fíjense que sin asistentes, sin espectador, no existe, no se activa. Y acá ya estamos como en realmente lo que es la contemporaneidad de la obra de arte, ¿no? También saqué un fragmento sobre Alan Caprow, donde él dice que sería un alivio quitarle tanto peso que tiene al arte, ¿no? Como si el arte fuera una reivindicación de valores supremos, ¿no? Esto de que el arte va a salvar al mundo. Él dice, las artes no son malas, es la manera superinflada como pensamos en ellas, que las han hecho tan irreales. Lo que dice es, aflojemos y vivenciemos. Ese es un punto de vista. En Europa, en París, en los años 60, existió un movimiento llamado Nuevo Realismo, del que participó Yves Klein, Nicky Saint-Phal, también Jean Tinguely, son muchos artistas que de alguna manera compartieron esta búsqueda de encontrarse con la realidad de otro modo. Yves Klein particularmente es un artista que tiene mucha fantasía, se ve que tenía una personalidad muy interesante, es un artista que creó su propio color, el azul Klein, pero no lo patentó, que es este azul, y con lo cual pintó a todo y a todos. Y estas obras son las antropometrías, lo que ven a la derecha, donde de nuevo aparece el tema del happening. Él convocaba a su muestra y tenía unas modelos, porque no eran señoras de acá nomás, sino modelos, a las cuales pintaba con su pintura de color de su propio azul y las hacía revolcarse sobre los lienzos, ¿no? Digamos que lo interesante de esto es que justamente lo que queda es el registro de la obra nada más. Nos queda el lienzo pintarrajeado por esos cuerpos y nos quedan las fotos del evento. Pero no estuvimos ahí. Entonces nosotros nos perdimos la obra, nosotros no vivenciamos la obra. Lo que vemos es el registro, que a veces el registro es más importante que la obra, como charlábamos la otra vez con el arte de la tierra. Hay obras que son imposibles, es imposible acceder o son efímeras, entonces nos queda el registro de la obra como para entender qué fue lo que pasó. Pero toda esa mística, ese misterio de asistir a un evento donde no sabemos qué va a pasar y estar ahí viviéndolo, también forma parte un poco de estas nuevas disciplinas como el happening. Ahí a la izquierda lo pueden ver a Yves Klein saltando al vacío, esto por supuesto que es un fotomontaje, pero esta es una
de las invitaciones para una de sus inauguraciones de muestras, donde en sus muestras pasó de todo. Además era, creo que hacía taekwondo, era cinturón negro de taekwondo, era una persona que estaba muy conectada con la espiritualidad y creía fervientemente en que había como que generar vacío para poder tener sensibilidad. Entonces, en una de sus muestras, cuya invitación es esta, que es donde está saltando, justamente había toda una expectativa y muchos eventos, ¿no? Hubo una gran suelta de globos azules antes de entrar a la inauguración, y adentro de la sala no había nada, supuestamente. En realidad lo que había era en cada espacio donde supuestamente debería haber una obra, un espacio de sensibilidad pictórica. Lo que él había hecho era, había pintado toda la galería de blanco él mismo, había colgado antes de la muestra sus pinturas y un día antes de la inauguración las descolgó, justamente porque dentro creía que había energía que había quedado de la obra, que había estado viviendo ahí, ¿no? Entonces dice, se puede hacer la experiencia de retirar un cuadro, uno verdadero, de una pieza en donde ha residido el tiempo suficiente para especializar, hacer especial, la atmósfera a su alrededor. Uno se dará cuenta rápidamente de que falta, pues su presencia efectiva era muy fuerte debido al efecto psicológico, del apoyo material que representa, para inclinarse sin peligro en el vacío pleno de la sensibilidad pictórica. Es decir, el cuadro había estado ahí colgado y queda resonando su energía, ¿no? Les voy a recordar algo que no sé si lo sabían, que es que, por ejemplo, la Mona Lisa, la Gioconda, se hizo famosa porque la robaron, un señor italiano se la robó, se la llevó debajo de su saco, y la obra estuvo perdida 2 años. Y ese espacio que quedó vacío no se rellenó con nada, y la gente empezó a ir a mirar y a sacarle fotos al espacio donde había estado colgada la obra, que la obra ya era conocida mundialmente solamente porque salió en las noticias de las tapas de todos los diarios que había sido robada, no porque fuera la mejor obra de Leonardo da Vinci. Así que fíjense lo que es la mística del espacio vacío, ¿no? También con esto juega este personaje hermoso que es Yves Klein. Y dice, deseo con esta tentativa crear, establecer y presentar al público un estado sensible pictórico, en los límites de una sala de exposición de pinturas ordinarias. En otros términos, crear un ambiente, un clima pictórico invisible, pero presente. Con esto empieza a pasar esto de la desmaterialización de la obra. Hasta acá el arte necesitaba de un objeto para que se produjera una situación estética, una experiencia estética, una experiencia de arte. Y esto se empieza a disolver. Bueno, ¿cuál fue el efecto de los visitantes aquel día? Bueno, algunos entraban y se ponían a llorar frente al espacio vacío, otros temblaban, otros se quedaban quietos un rato frente a un espacio vacío, y otros salieron enojadísimos pensando qué es lo que quiso hacer este tipo. ¿Qué es lo que nos sigue pasando hoy día? Les estoy hablando del año 60. Pero bueno, como ven, estamos empezando este trayecto de desmaterialización, de que no es necesario quizás que haya una obra para que suceda una situación artística. Y de ese mismo grupo del nuevo realismo está Niki de Saint-Phal. Ella era modelo y bueno, siempre utilizó el arte como algo catártico, como un espacio de sublimación. Su obra es increíble, sigan mirando porque realmente no tienen nada que perder. Se especializaba sobre todo en escultura y fue esposa de Jean Tinguely, con quien realmente realizó las mejores obras de su carrera. Acá me interesa que vean esto de la performance, ¿no? Del happening. Ella está ahí con la serie de los tiros, la llamaron así. Ella dice que cuando se separó de una pareja, estaba muy enojada con ese hombre y le había quedado una camisa de él. Entonces a esa camisa le puso una diana y disparó y lo mató ritualmente, ¿no?
Entonces se le ocurrió hacer esto con pintura, en la que rellenaba con pintura unos globos, que los pegaba en unas maderas y después los pintaba con yeso blanco. Entonces organizaba el happening para que la gente fuera, ella se vestía con un mameluco blanco, muy diosa, y disparaba, entonces la pintura se chorreaba toda, ahí pueden ver cómo quedaba. Ella dice que tenía todo para transformarse en una terrorista, por ejemplo, pero que prefirió usar el arte, ¿no? Y dice, estaba disparando contra mi propia violencia y la violencia de nuestro tiempo. Así ya no tenía que llevarla dentro de mí como una carga. Fue una gran terapia para mí. Y acá abajo pueden ver, además de la performance, esto de empezar a jugar y que haya un espectador que active la obra, ¿no? Acá a la derecha pueden ver, abajo a la derecha, el Jardín del Tarot. Ella visita el Park Güell de Gaudí, queda muy impactada, y ella venía haciendo unas esculturas de unas mujeres monumentales, gordas, que flotan, de colores. Ya de por sí está como en contra del estereotipo del cuerpo femenino. Eso es muy, muy lindo, y son coloridas. Y realiza esta gran obra, que es un parque, que es vivenciable, o sea, uno puede recorrerlo, sentarse adentro, algunas de esas figuras, uno puede entrar y quedarse un rato ahí. Y Hon, que significa ella en sueco, es una obra gigante que pone en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, y uno entra a espacios lúdicos dentro de esta mujer embarazada entrando por su vagina. Como les comentaba con Nikki de Seinfeld, acá tenemos dos ejemplos un poco de las tendencias. Tenemos Happening, como les contaba con la serie de los tiros, y también esto de la obra recorrible, vivenciable, ¿no? Esto del misterio, qué puede haber dentro de la obra, y que sin espectadores la obra puede estar ahí y no tiene ningún sentido. Como les contaba, nosotros en Argentina no tenemos nada que envidiarle al arte internacional, y esto de vivenciar y recorrer y vivir una experiencia estética y vivir una experiencia de arte, acá en Argentina va a estar muy claro, sobre todo con las movidas que hacían en el Instituto de Itela. La Menezunda es como la obra de esa época que más trascendencia tuvo, y con razón, porque uno iba recorriendo los espacios e iban sucediendo cosas que te iban sacando de tu contexto habitual, ¿no? Justamente acá, como ven, Marta Minujín siempre está invocando a que vivamos el arte, ¿no? Revuélquese y viva. Tipo, tírense adentro de la galería blanda de colchones y vivan la situación artística, sin tanta vuelta, ¿no? Esto es un poco el pop de esta época, liviano y relajado, pero bueno, son justamente obras, lo mismo que el Minuphone, donde uno hace una llamada y empiezan a pasar cosas dentro de la cabina. Es una sorpresa, es un nexo quizás con el juego, con nuestra capacidad de asombro, que por ahí, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo, ¿no? O no nos vamos permitiendo jugar y divertirnos, ¿no? Esto, por supuesto, está en total consonancia con lo que pasaba en el mundo, con esta búsqueda de generar un vínculo con la cultura popular, con que la persona común vaya al museo o recorra una obra. Tiene que ver también con esto de transgredir las normas, y va a haber muchos temas con los gobiernos de turno, ¿no? Y sobre todo con los gobiernos de facto acá en Argentina. Muchísimas muestras son levantadas porque recurren a temas que son molestos. Uno de los pioneros de la performance acá en Argentina fue Alberto Greco. Estas obras él las realiza en un pueblito donde vivía cerca de Madrid, también en los años 60. Ahí pueden ver una de sus invitaciones a las muestras. Me encantan las invitaciones a las muestras porque son muy originales. Esta dice: cuando calienta el sol, Greco. Él iba por el mundo determinando qué es arte, ¿no? Para Alberto Greco, que es el creador del vivo dito, del arte vivo, la obra ya está hecha, la obra existe, y lo único que tiene que hacer el artista es señalarla,
¿sí? Él empieza en este pueblito de Piedralaves, donde le pedía a la gente de ahí que sostuviera un cartel que, no sé si lo pueden leer ahí, pero dice obra de arte señalada por Alberto Greco, y otra, esto es un Alberto Greco. También hacía estos señalamientos en la calle, entonces por ahí uno iba caminando y Alberto Greco te rodeaba con una tiza y firmaba con su nombre, determinando que vos sos una obra de arte. Entonces, lo que me gusta más de todo, que ustedes ya saben que es hablar en boca del artista directamente, Alberto Greco va a escribir un manifiesto del arte vivo, que es muy interesante. Y es con lo que uno finalmente termina de entender que el tipo no es un loco que anda por la vida haciendo cualquier cosa, sino que tenía una idea sobre lo que quería que el arte fuera, ¿sí? Dice así: el arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro, sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto, pero al objeto encontrado lo deja en su lugar. No lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos meternos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conservaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Este es el manifiesto del arte vivo, Movimiento Dito, 24 de julio de 1962. Hay una muestra sobre toda la obra de Alberto Greco en este momento en el Museo de Arte Moderno y va a estar hasta febrero del 22. Se llama Alberto Greco, qué grande sos. Y un poco ahí uno puede entender mejor toda su investigación y su búsqueda. Pero fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Que él dice, el artista es quien señala qué es arte, ¿no? El artista es una persona que señala y determina qué es arte, es el artista el que lo hace. Y no depende de la galería o de la exposición en la galería. Eso es muy interesante porque es muy del tiempo y de lo que está pasando. También hubo manifestaciones en esa época, ya en el Centro de Arte y Comunicación, que fue posterior al Instituto de Tela, que estuvieron más en consonancia, si se quiere, con un compromiso con la realidad política y social. A la izquierda pueden ver a Víctor Greco y Jorge Gamarra, que construyeron un horno popular para hornear pan, que constaba de 3 fases. La primera era hacer el horno, o sea, construir el horno, que ahí se aliaron con una persona que específicamente sabía hacer esto. Lo emplazaron en la Plaza Roberto Arlt. La segunda fase justamente era convocar a que la gente fuera, y la tercera era repartir el pan, ¿no? En esta búsqueda de conectar con la realidad, era conectarse con la gente real, y partir el pan es ritualmente algo muy poderoso. Obviamente la muestra fue levantada por la policía, porque bueno, todo el tiempo pasa esto, ¿no? Como les comentaba, los artistas quieren romper normas y convenciones, y eso siempre va en contra de, por ahí, gobiernos que desean el status quo. Y a la derecha tienen la Familia Obrera, que fue una instalación viviente que organiza Oscar Boni en la muestra Experiencia 68, que fue una muestra colectiva súper importante que también fue clausurada por el gobierno de Hungría, donde él lo que hace es contratar a un trabajador, y en el cartel de la obra, esta es una familia real, ¿sí? Papá, mamá, hijo, que estaban en vivo en la galería, y el cartel de la obra decía: Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra. Obviamente desató polémica para todos lados, derecha, izquierda, peronistas, antiperonistas, lo que ustedes quieran. Pero bueno, es interesante también ver esto, ¿no? Que hay una búsqueda de una reacción hacia un espectador más activo, que tome posición, que forme parte de algo, ¿no? Así que estos podrían ser, de alguna manera, no sé si son happenings o performance o instalaciones vivientes,
o experiencias, pero son obras de arte, a pesar de que no sean cosas que están colgadas en un museo. Y les voy a mostrar dos artistas que son como los artistas más importantes en esto del arte de la performance, que son Joseph Beuys y Marina Abramovic. Obviamente son artistas que tienen una carrera muy, muy, muy extensa, que obviamente no voy a poder mostrarles todo lo que ellos hacían. Así que apenitas un vistazo al menos va a venir bien. Joseph Beuys es un artista alemán, como ya les contaba, bueno, romanticismo, expresionismo, toda la búsqueda de la libertad, la búsqueda de subjetividad y de plasmar esa subjetividad en Alemania siempre estuvo muy presente. Joseph Beuys tiene una idea principal con el arte, que es que todo ser humano es un artista. Es decir, todos tenemos potencial creativo y si logramos desplegar de manera activa esa creatividad, podemos moldear la sociedad. Se puede lograr un nuevo comienzo, como un reseteo, en todos los aspectos, económico, social, político y ecológico. Esto es lo que pensaba Joseph Beuys, que además era profesor de arte, entonces siempre su obra va a tener que ver con justamente elementos que hablan un poco de esta utopía que él tenía sobre que el arte realmente, o la creatividad, podía cambiar nuestro mundo, ¿no? Acá en el centro les puse un traje de fieltro, que es un material que él va a usar muy seguido para sus performances y para sus obras también de museo, por así decirlo, para sus piezas de museo, tanto como la grasa animal. Él va a usar eventos de su propia vida. Había sido aviador para la Legión Cóndor y había caído, varias veces cayó en lugares enemigos, donde lo protegieron con grasa que mantiene el calor, y el fieltro, que es como un aislante muy orgánico también, que protege a la vez que aísla de los alrededores, y él el fieltro lo va a seguir utilizando en todo, ¿no? Él dice que el traje de fieltro es una casa, una cueva que aísla a la persona de todo lo demás. Por otro lado, es un signo de aislamiento del ser humano en nuestro tiempo. Además de esto, por ejemplo, en la foto que ven a la izquierda, en su performance Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta, él, además de estar vestido con su traje de fieltro, va a estar todo pegoteado con miel y rociado con polvo de oro. Para él, la sociedad perfecta era la sociedad de las abejas, ¿no? De alguna manera era como la sociedad a la que había que emular para llevar a cabo esta utopía social que imaginaba a través del arte. ¿Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? Bueno, era él adentro de la galería con la liebre muerta en brazos y explicándole cada tanto una obra, ¿no? De alguna manera habla sobre esto de cómo nos cuesta a quienes estamos vivos y que podemos pensar, cómo nos cuesta conectarnos con lo creativo, ¿no? Del lado derecho, otra performance muy famosa que hizo, Me gusta América y América le gusto yo. Es una muestra que hizo muy irónica, en la que él llegó de Alemania a Estados Unidos a hacer una muestra en una galería, pero lo llevaron, nunca pisó el suelo de Estados Unidos, lo llevaron en camilla desde el aeropuerto hasta la galería, donde estuvo 3 días conviviendo con un coyote, que es un animal que para los nativos americanos, ¿no? Para los aborígenes, era un animal poderoso, era un dios poderoso, ¿no? Que se podía mover entre el plano de lo físico y lo espiritual, y que cuando llegaron los colonos europeos lo liquidaron, ¿no? Porque era como una plaga. Entonces, Beuys lo que va a hacer es como tratar de curar una herida del pasado de Norteamérica dentro de su performance, en la cual, bueno, pasa de todo, ¿no? Por supuesto, pero finalmente él termina conviviendo en paz con el animal. Así que como estas dos performances que fueron recontrafamosas y son súper importantes, ustedes tienen que conocerlas, puede no interesarles, como siempre digo, pero lo tienen que saber, tienen que conocer el nombre de Joseph Beuys, porque pienso yo, por lo menos, que
el planteo que él hace sobre que todos somos potencialmente creativos es muy interesante. Y acá tenemos a la abue de la performance, que es Marina Abramovic, así se la llama, en serio. Es muy interesante la obra de Marina Abramovic porque ella va a trabajar de un modo distinto. Como van viendo, hay arte del cuerpo cuando hay cuerpos en acción, pero ya vimos formas muy distintas, ¿no?, de conectar el cuerpo. Y acá lo que vamos a ver es la resistencia, ¿no? Marina Abramovic siempre trabajó sobre la resistencia física, sobre el aguante, por así decirlo, y no va a trabajar sola. Va a empezar sola, por ejemplo, con una obra llamada Ritmo Cero, donde ella está en la galería, hay una mesa con elementos, ella está vestida, por supuesto, pero hay elementos que la gente puede usar sobre ella. Entonces la podías dibujar, le podías dar una flor, había de todo desplegado en esa mesa, pero había también, por ejemplo, un arma. Lo que va pasando es que la gente va como sacando su pulsión más baja, ¿no? Entonces la empiezan a desnudar y ella termina, la muestra desnuda, y alguien le apunta con el arma que estaba cargada. Y se termina la performance ahí. Este es el inicio de Marina Abramovic, fíjense, y después ella va a trabajar con su pareja, Ulay, durante muchos años, y con Ulay van a estar todo el tiempo jugando también con la incomodidad, ¿no? No solo con la resistencia. Por ejemplo, en esa obra que ven arriba a la izquierda, se llama Imponderabilia, ellos estaban desnudos, parados en la puerta de la galería, entonces uno para entrar sí o sí tenía que rozar los cuerpos de ellos, los cuerpos desnudos de ellos. Otra que hicieron, que es la segunda, es se ataron los pelos, los dos tenían pelo largo, se ataron los pelos y estuvieron sentados 16 horas mirando cada uno para ese lado sin levantarse para nada. Y la última, que realmente representaba un peligro ya directamente para Marina, es que ella sostiene un arco y Ulay templa la cuerda, ¿no? Con todo el riesgo de que si eso se dispara, ella queda frita, ¿no? Y así estuvieron 4 horas, una locura. Entonces, la obra de Marina Abramovic con el cuerpo, ella tiene su instituto de performance, ¿sí?, hoy en día, que incluso lo pueden buscar por Instagram, lo pueden seguir. Ella siempre va a buscar llegar al límite de lo físico, ¿no? Y también lo que está bueno es que las obras nos replican en el plano mental, porque bueno, eso, aunque haya una persona que está dispuesta a que yo le haga lo que yo quiero, ¿sería yo capaz de recortarle la ropa, dejarla desnuda, rasparla, apoyarle un arma cargada? Bien, creo que eso es también la parte que nos hace un poco resonar como espectadores de arte contemporáneo. Y su obra más famosa, la última, fue El artista está presente, la presentó en el MoMA en 2010 en Nueva York, donde justamente la obra era ella sentada en una mesa con una silla vacía enfrente, y uno podía sentarse frente a ella en silencio, o sea, no había más que un diálogo de miradas, si se quiere. Uno se podía sentar además por el tiempo que quisiera. Pasó que hubo gente que estuvo sentada todo el día y entonces toda esa cola de gente que estaba esperando no pudo sentarse frente a ella. Había gente que también se sentó y lloró, otra gente que se mató de risa. Incluso hay una chica que hace performance que se vistió exactamente igual a ella y se fue a sentar enfrente de ella, como para hacerle una reverencia, si se quiere. Y también pasó que ella se había separado de Ulay hacía 20 años y apareció Ulay como uno de los espectadores, y bueno, ahí ella un poquito se quebró. Es muy lindo el video, después se lo voy a mandar, es muy, muy increíble. Y realmente uno se emociona cuando uno conoce la historia de ellos como artistas, con este arte tan comprometido, ¿no? Tan del cuerpo, de poner el cuerpo y que finalmente al poner el cuerpo también poner todo lo demás, es muy fuerte.
Lo que es muy lindo es lo que ella dice, después de haber estado, porque ella estaba todas las horas que estaba abierto el museo sentada ahí sin levantarse, sin irse a ningún lado, siempre presente. Fueron en total 736 horas que ella estuvo recibiendo personas, y lo que ella decía, lo que ella dijo después fue, nunca pude imaginar que alguien se tomaría el tiempo de sentarse y engancharse en una mirada mutua conmigo. Fue una completa sorpresa esta enorme necesidad de los humanos para tener contacto, ¿no? De alguna manera, bueno, es esto, ¿no? Queremos estar presentes, queremos contactarnos con un otro, ¿no? Habla un poco de eso. Y por lo que pueden ver acá, el tema de que no hay objeto, de nuevo nos habla de este arte que no requiere de un objeto para que haya experiencia estética, para que pase algo, para que haya arte. Y después de nuevo, sin espectador, el artista está presente, no sirve de nada. Entonces es muy importante que haya personas que se sienten frente a ella, frente a Marina Abramovic, para hacer la obra juntos, ¿no? Y ahora vamos a pasar a arte conceptual. Les voy a leer esto, que es como la base y el sustento del arte conceptual. No tengan miedo, vamos a ir de a poquito. Este es Sol LeWitt, en 1967 escribió un manifiesto, que fueron estos párrafos sobre arte conceptual. El arte conceptual surge en Europa, en Estados Unidos, como les contaba acá, en Argentina igual. Ya igual estamos rondando ese terreno porque hay ideas tras estas obras que no tienen objetos, ya lo estamos viendo. Lo que favorece el arte conceptual, obviamente, es la reflexión intelectual, no tanto la experiencia de lo visual, ¿no? Y esto lo pinta perfecto. Cuando un artista usa una forma artística conceptual, significa que todos los planes y decisiones se toman previamente y la ejecución es un asunto secundario. La idea es la máquina generadora del arte. El objetivo de un artista que se ocupa de arte conceptual es hacer que su obra sea mentalmente interesante para el espectador y por lo tanto querrá transformarla en algo emocionalmente seco. Esto es lo que pensaba Sol LeWitt. Vamos a ver su obra y después vamos a ver que no es tan así, que el arte conceptual no es todo emocionalmente seco y hay opciones. Acá tenemos las obras de Sol LeWitt que específicamente, como él está diciendo, están pensadas previamente, hay un diagrama y una forma de realizarlas, por lo cual no es necesario que las realice el artista. A la izquierda pueden ver estas líneas, ¿no? Él deja unas instrucciones muy específicas sobre cómo realizar las obras. Estos son los wall drawings, son dibujos de pared, se hacen directamente sobre la pared, y justamente lo puede realizar cualquiera que tenga las instrucciones exactas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, como el de la izquierda, es trazar una línea irregular, y esto es para hacer en grupo con otra gente, y cada una de las otras personas tiene que seguir lo más cerca que pueda la línea de la persona anterior, formando, ¿no?, como si fueran renglones, pero irregulares. La de la derecha tiene más que ver con el color, él exploró todo, ¿no? Y también hay mucho de su obra que tiene que ver como con lo óptico, ¿no? Son como obras que juegan un poco con la perspectiva y así. Es muy interesante y muy divertido, pero bueno, tiene esto, ¿no? Tiene esta idea básica de que justamente no es necesario que el artista esté realizando con calidad técnica la obra, porque la obra ya está pensada desde antes. El arte conceptual va a usar todos los medios y técnicas que necesite para desarrollar su idea. A veces hay objetos y a veces no. Acá, como lo ven, es la idea la que sustenta el después. Y también es un arte que de alguna manera está reaccionando a lo mercantil en el arte, porque lo que vendía Sol LeWitt son los certificados con los diagramas, ¿no? El dibujo del diagrama y las instrucciones para realizar la obra, eso era la obra. Entonces, eso es lo que él te vende, y realizalo vos. De hecho, Lawrence Weiner una vez dijo, una vez que conoces mi trabajo, lo tenés. No hay forma de que pueda meterme dentro de la cabeza de alguien y quitarlo. Claro, ya entendiste la idea, ya tenés la obra, ¿no?
Y bueno, y esto de que muchas obras de artistas conceptuales las conocemos por el registro. Por ejemplo, hay un libro de Yoko Ono que se llama Pomelo. Yoko Ono también es una artista súper interesante en el campo de lo conceptual. Y en su libro Pomelo, que son instrucciones a la vez que poesías y haikus, ella te da instrucciones y son cosas irrealizables, ¿no? Es poesía pura, pero bueno, está el registro, la obra de ella es el libro, son esos poemas. No es necesario que se lleve a cabo, porque lo más importante es la idea, ¿no? Y después también, ¿no? Como les contaba, hay obras que tienen que saber que existieron y estas son dos. Acá, como ven, esta partitura vacía es una obra de John Cage que se llama 4 minutos 33 segundos. Con 4 minutos 33 segundos, lo que pasa es que justamente está vacía la partitura y la única palabra que hay escrita en la partitura es tacet, que significa que el intérprete tiene que guardar silencio y no tocar su instrumento durante 4 minutos y 33 segundos. Entonces, cuando uno iba a ver la obra, veía al pianista, por ejemplo, que se sentaba en el piano y se quedaba inmóvil por 4 minutos 33 segundos y luego se iba, ¿no? La justificación de esta obra es que el silencio no existe. No hay silencio. Puede no haber música, puede no haber sonido, pero en realidad lo que existe, la obra, lo que es el evento, o sea, el material sonoro de la obra, es todo lo que pasa alrededor durante esos 4 minutos 33 segundos. Es una obra que con el paso de los años se hizo súper recontra famosa, es muy controvertida, pero bueno, ya que estábamos hablando de diagramas, partituras y obras pensadas previamente, y obras también que generan como una cierta molestia, ¿no? Si se quiere. Porque en su simpleza generan molestia, ¿no? Y acá a la derecha tenemos la obra de Piero Manzoni, Mierda de artista. Son unas latas que él hizo con, supuestamente, en la etiqueta dice Mierda de artista, conservada al natural en mayo de 1961, en donde realmente no sabemos si ahí adentro hay mierda, ¿no? Como que además se está burlando de todo y de todos. Porque en realidad lo que está diciendo es como, bueno, todo lo que hace un artista es arte, por lo cual hasta mi caca es arte, y encima te la vendo, la peso y te la vendo. Y la gente, o sea, los coleccionistas la compran, ¿no? Acá es donde empieza esto de, bueno, de la idea de jugar con las burlas, con los principios de lo que creemos que es arte, ¿no? Es muy molesto porque además realmente no sabemos. Alguna gente dice que adentro había yeso. De hecho, si abrís la lata, se desapareció la obra. Ya no tenés la obra con vos. Y gastaste por ahí, como acá leí la noticia, 275.000 euros. Entonces, bueno, de nuevo, el tema de qué es o qué debe ser la obra, qué es lo que importa en la obra. ¿Es la ejecución? ¿Es el objeto? ¿Es la idea? ¿Tiene que ser lindo? ¿Tiene que llevarme a un lugar de felicidad o puede hablar de otra cosa? ¿Y qué pensamientos, qué ideas, con qué resueno yo? ¿Sí? Estas son dos obras que para mí ustedes tienen que conocer, que en el campo del arte conceptual son fundamentales. Y vamos a seguir con diferentes tipos, ¿no?, de arte conceptual. De nuevo, una obra que tienen que saber que existe, Damien Hirst, La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Damien Hirst es uno de los Young British Artists, son los artistas jóvenes británicos a quienes vio en la universidad Charles Saatchi, que es un galerista súper poderosísimo de la industria del arte londinense, y a quienes él financió para que hicieran obra, ¿no? Damien Hirst es un artista que va a jugar todo el tiempo, no burlándose de nosotros, sino pensando por ahí en, bueno, en esto, en la muerte, en los valores eternos, ¿no? De qué es lo que tiene que ser una obra de arte. Y por ejemplo, acá esto es un tiburón tigre real, de tamaño real, que cuando uno entra a una galería y ve un tiburón tigre con las fauces abiertas, quieto en el aire, aunque no sabemos si, o sea, está embalsamado, no está muerto,
Pero acá con lo que juegas con esto del miedo, con el temor de este límite, ¿no? Y este roce con lo muerto, ¿no? Él va a jugar mucho con eso y también con lo que consideramos que es arte y que no es arte. Siempre va a estar jugando con eso. Pero bueno, esta obra es alucinante porque lo que pasó es que también, no sé, alguien puso mal la fórmula de formol y se fue como desarmando el tiburón, entonces la obra se volvió a hacer cuando ya le habían comprado un tipo, un desastre, ya es como que en esto, aparte ya estamos entrando en una época en donde arranca esto de la burbuja del arte contemporáneo, entonces quien pone más plata es quien determina qué es arte y acá empieza a pasar esto, de que la gente no, por ahí no tiene en cuenta el resto de la historia del arte y bueno, a ver cuánto cuesta, yo lo compro, entonces soy un capo porque lo tengo en mi casa. Este mercado del arte que tan mal le hizo al arte, ¿no? Un ejemplo de eso también es esta obra de Mauricio Catelán, que se llama Comedian. Esto es una banana real con un cacho de cinta scotch. Mauricio Catelán va a ser un artista que particularmente, si tienen ganas de reírse, de pasarla bien, vayan a ver a Mauricio Catelán. Es un artista que se va a burlar de todo. Se burla de las creencias, de los clichés, de la alta cultura, de lo que supuestamente debiera ser arte. Es un artista que se la pasa bárbaro y encima gana dinero con esto. Esto fue mostrado en la Art Basel de Miami y la obra se vendió, pero fíjense que no se vendió la banana con la cinta Scotch. Se venden un certificado de autenticidad con 14 páginas con instrucciones para montar la obra en tu casa o en tu galería donde vos quieras. Ahora está en el Guggenheim, porque decían el Guggenheim lo tomó como donación. Y por ejemplo, las instrucciones te dicen cuándo cambiar la banana, cada 7 o 10 días, y a qué altura colocarla, ¿no? Más o menos a 1,75 m del suelo. Así que fíjense, la obra de Catelán es así, es disruptiva, es molesta, y se mata de risa, porque justamente su obra es matarse de risa frente a los valores del arte, no le importa nada, y hay un mercado de arte que lo avala, por lo cual es arte. Si todos los coleccionistas del mundo reaccionan ante esto y lo compran, eso sigue circulando y sigue siendo arte. Y abajo van a ver una obra de Martin Creed, que es un artista escocés, muy divertido también, del cual les voy a leer un poquito qué es lo que él dice de su propia obra. Y esa foto es del CCK, la de la derecha, son de un grupo de gente que venía conmigo a las muestras, y aproveché y le saqué una fotito en el CCK con la obra de Martin Creed, La mitad de aire en un espacio dado. Que fíjense con algo tan simple, lo que pasaba dentro de estas instalaciones que él hace, es que justamente hay la mitad de aire, o sea, está visibilizando que la mitad de aire está ocupada por globos y por mi presencia, y lo que pasa es que es muy divertido y a la vez muy agobiante, ¿no? Porque realmente no hay aire, ¿no? Y Martin Creed dice, mi obra habla de las pequeñas cosas de la vida, que son las mejores. Me gusta que el público se sienta libre al ver mi obra, que se mueva sin imitaciones, que disfrute. También me gusta que la exposición exceda las 4 paredes de la sala, porque quizá allá afuera esté la mejor parte. A veces me ocurre que voy a ver una exposición con un amigo y disfruto del paseo, de la pintura, de una cena, y después recuerdo más el paseo, las risas, la conversación, que la propia experiencia de ver la pintura. Pero todo ha ocurrido gracias a que íbamos a verla. Y pienso mucho en eso cuando hago una obra. ¿Qué es una obra de arte? Quizá la verdadera obra esté detrás. Creo que encontrar una definición de lo que es el arte no es nada fácil. Es magia, es como el amor. Es algo raro. Está por encima de la fisicidad de la vida y a su vez la vida y los sentimientos son misteriosos e incontrolables. Martin Creed va a trabajar sobre lo lúdico, sobre la diversión. Su concepto, sus ideas son livianas. No está tratando de hacernos pensar en la muerte como Damien Hirst. No está tratando de conectarnos con la resistencia física como Marina Abramovic. No está tratando de conectarnos con cómo puede ser la sociedad como Joseph Beuys. Son artistas que justamente están parados en otro lugar. Tanto Mauricio Catelán como Martin Creed son artistas que apuntan a lo lúdico, a divertirnos, a reírnos un poco de todo lo que nos precede en el arte, ¿no? Y después también fíjense
¿por qué hay que conocer estas obras? Justamente para no caer en los mismos errores, ¿no? Nosotros hoy vimos a Yves Klein, que vendía espacios de sensibilidad pictórica. Y hace un par de semanas, un italiano vendió una obra invisible, una escultura invisible. Bueno, a quien se la vendió es una persona que no supo nunca que hace 50 años Yves Klein hizo lo mismo. Entonces, que no nos agarre desprevenido esto, sigamos investigando para poder entender que esto ya se hizo, no es nada novedoso, ¿sí? Me llega antes porque tengo internet, pero si no, esto ya pasó, ya alguien pensó en hacerlo, ya lo hizo, ya lo vendió hace 50 años atrás. Entonces es interesante también recorrer un poco la historia para conocer estas cosas que hay que conocer. Como les contaba, arte conceptual es casi todo el arte, les diría yo, porque casi todos los artistas tenemos algo que contar al mundo, todos tenemos un concepto, una idea detrás de nuestra obra, pero bueno, este tipo de arte conceptual que surge en la posmodernidad piensa sobre sí mismo, sobre sus propios valores, piensa sobre el espectador, qué es lo que el espectador quiere vivenciar. Y también hay artistas que profundizan mucho más y que atraviesan su propio dolor o su propia vida a través de sus obras. Entonces hay arte conceptual más autobiográfico, si se quiere, donde es más difícil conectar, porque uno debería tener un cierto conocimiento de la vida del artista para poder llevarse algo de esa vivencia o de esa experiencia. Acá tenemos a 4 artistas que trabajan sobre su propia vida. Louise Bourgeois es una artista francesa, franco-estadounidense, porque en realidad terminó su vida en Estados Unidos, que es una artista súper interesante, súper importante, que realmente atravesó todos los dolores de su infancia a través de las obras de arte, que eran esculturas, textiles, dibujos, y esta mega escultura de esta araña enorme que es una mamá. Entonces piensa en lo psicológico, en su propia relación con su mamá. Tracy Emin, que presentó para el premio Turner Su cama, en un momento de gran quiebre, donde ella está pasando por una ruptura y está en una gran depresión, y cuando ve Su cama se da cuenta de que la obra es eso, que eso es quien es ella, es un autorretrato perfecto de ella. Félix González Torres, que presentaba estos caramelos que tenían el peso de Ross, su expareja, que muere de SIDA. Entonces, si uno no se lleva un caramelo y no desarma esa obra, no hay contacto entre el artista y nosotros, los espectadores. Y Ana Mendieta con las siluetas, que es esta búsqueda que ella hace de retornar a su propio origen, ¿no? Es una artista que siempre está buscando volver a Cuba porque fue desarraigada, sacada de ahí. Entonces va a ser un artista que va a trabajar con la conexión con la naturaleza y con estos, se para así como si fuera una diosa latina, ¿no? Son artistas a los que realmente hay que indagar un poquito más en su propia historia para poder llevarnos una real idea de qué es lo que están haciendo con su obra. Y hay un hilo conductor que son ellos mismos, ellas mismas, así que esto también es muy interesante. Bien, acá en Argentina, hablando de arte conceptual, para mi gusto, uno de los grandes artistas que tenemos es Jorge Macchi. Es un artista que trabaja, como venimos contando, el arte conceptual se sirve de las disciplinas que necesite para relacionarse con los espectadores. A la izquierda van a poder ver una obra que se llama Buenos Aires Tour, donde él junto a una escritora y un músico rompen un vidrio sobre un mapa de Buenos Aires y esto predetermina el recorrido que hacen de la ciudad. Entonces ellos se caminan todos estos trayectos, que son 8 trayectos, y en cada punto van recogiendo información de esos lugares, ¿no? Agarran postales, sacan fotos, toman sonidos, les llama la atención ciertas cosas a las que registran por fotografías, y con eso se armó una guía, que es una guía bastante bizarra, bastante lumpen, porque en realidad llegaron a puntos de la ciudad que no son particularmente relevantes. Entonces es una recorrida, es un tour que no tiene nada que ver con los tours que harían las personas que no conocen Buenos Aires.
y que sí creo que haríamos quienes no conocemos completamente Buenos Aires, ¿no? Es súper interesante esta obra que nos conecta con nuestra propia ciudad, por lo menos a los que vivimos acá. La Ascensión es la obra que ven en el medio, es una obra que él presentó para una bienal. En las bienales de Venecia uno tiene espacios asignados que siempre son palacetes, lugares que tienen estas obras, ¿no? Estas tremendas obras, por ejemplo, este techo, fíjense lo que es justamente una ascensión. Entonces lo que él hace una, esta es una, ¿cómo se llama esto? Ay, no me está saliendo, un espacio para saltar, ¿no? Una cama elástica que replica justamente el mismo contorno que la ascensión, y hay una performance que se realiza durante la Bienal con una música en particular en la que un acróbata hace unos saltos, realiza unos saltos durante un tiempo determinado, y durante ese tiempo un músico realiza una música que tiene que ver con ese ritmo, ¿no? Con esa ascensión que quiere hacer la persona física a ese cielo en el techo, ¿no? La de la derecha es una instalación que él realizó en Malva, en una retrospectiva que se hizo muy linda, en 2010 creo que fue. Se llama Still Song, o sea, canción quieta. Y fíjense que está todo como invertido, ¿no? La energía está invertida, ¿no? Normalmente la bola de boliche está prendida con luces, el lugar es oscuro, y acá es todo lo contrario, ¿no? Tenemos una sala iluminada por una luz muy pareja, medio como de hospital, les diría incluso. La bola está quieta, inmóvil, y todo aquello que debería ser luz se transforma en agujero, ¿no? En puntos negros. Estos son huecos que están realizados sobre la superficie. Es como si esa arma de diversión se hubiera transformado en un arma letal, ¿no? Que dispara. Y ahí abajo hay un pequeño fragmentito que en realidad es un video que se llama Contagio, Diario de la Peste. El Diario de la Peste es una obra que él realiza durante la pandemia, durante el aislamiento del año pasado, donde va recortando titulares de diarios o palabras de diario que tienen que ver con esta realidad que vamos viviendo. Está buenísimo, va de la A a la Z, ese Diario de la Peste, reflejando todas estas vivencias que nos suceden. Así que bueno, les recomiendo profundamente que sigan a Jorge Macchi, que vean cualquier entrevista, es brillante, y realmente es un artista que se vale de cualquier disciplina para transmitir lo que quiere transmitir. Para mi gusto, un artista muy interesante que tenemos, que podemos aprovechar y disfrutar. Y vamos a ver un poquito también de instalaciones grandes. La instalación es una forma inmersiva, ¿no? Nos mete adentro de la obra, metemos el cuerpo y vivenciamos la obra. Bueno, se podría decir que la Menezunda es una instalación también, pero en realidad es una vivencia, es una experiencia, ¿no? Estas instalaciones que les voy a mostrar ahora también son situaciones para vivir con el cuerpo, pero también que nos llevan a otros lugares, por ahí emocionales o de pensamiento. Y la obra de Yasoi Kusama, como pueden ver, como esta cosa infinita, ¿no? Esto de los puntos, de los lunares, o del espacio borrado a través de los lunares, es algo que ella recorre en toda su carrera artística, así que solo voy a leer para que entiendan de qué se trata, porque se aplica a toda su obra, lo que ella piensa, ¿no? La base de su arte. Ella dice, el lunar tiene la forma del sol, que es símbolo de la energía del mundo y de nuestra vida, y tiene también la forma de la luna, que es la quietud. Los lunares, los lunares solos no pueden estar. Como sucede con la vida comunicativa de la gente, 2 o 3 o más lunares llevan al movimiento. Nuestra Tierra es solo un lunar entre los millones de estrellas del cosmos. Los lunares son un camino al infinito. Cuando borramos la naturaleza y nuestros cuerpos con lunares, nos integramos a la unidad de nuestro entorno. Nos volvemos
parte de la eternidad. Esto es lo que ella hace con estos espacios que generan donde nuestro cuerpo se pierde en todas estas luces, en las luciérnagas, en las calabazas. El cuarto borrado, de hecho, es una obra que es realizada por la gente, porque la obra es, el cuarto está completamente, es todo blanco, las paredes, el piso, el techo, los muebles, todo es blanco, y a cada persona que entra a la habitación se le da una plancha con stickers de círculos de diferentes tamaños y uno los puede pegar donde quiera. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que se desaparece el espacio atrás de los lunares. Nos integramos con la eternidad. Esa es la búsqueda de Yayoi Kusama, que genera muchas ganas de vivenciar esta eternidad, aunque sea por un ratito, ¿no? En la Tierra. Así que fíjense cómo con algo tan simple, que es un cuarto con espejos que se reflejan entre todos, cómo genera una sensación que nos lleva a un lugar emocional distinto, ¿no? Este es un artista que me gusta mucho, que es Ai Weiwei. De hecho, ahí estoy yo con las flores de girasol, con las semillas de girasol, Sunflower Seeds, que es una de sus obras más famosas. La foto de la derecha y la de abajo es de la Galería Tate Modern en Inglaterra, donde él cubre todo ese espacio, que son 1000 metros, la sala de las turbinas se llama, con 100 millones de semillas de girasol, que son realizadas una por artesanos de la región de China, Xinjiang, que justamente es una zona de China donde siempre se realizaban las mejores porcelanas, ¿no? Cada una de estas semillas de girasol es realizada de manera artesanal, en porcelana, pintada de una manera distinta, y de alguna manera siempre Ai Weiwei va a jugar con el choque entre lo que es culturalmente perdurable, eterno, ¿no? Lo tradicional, junto con la cultura de masa, ¿no? Que nos hace homogéneos. Uno cuando mira la sala ve una masa uniforme, gris, que decís esto que es todo lo mismo, ves como un tapiz, justamente, y cuando te acercás a observar, te das cuenta de que no, son todas diferentes, son todas piecitas de porcelana. Es decir, son 100 millones de obras de arte, ¿no? Cada una de esas individualidades se puso ahí a través de una de esas semillitas, ¿no? Por supuesto, la semilla de girasol también tiene una gran relevancia en su propia vida, y Ai Weiwei es un artista que trabaja desde lo emocional, pero también es autobiográfico en tanto que siempre va a estar cuestionando sobre todo de dónde él proviene. China, siempre tuvo problemas con los gobiernos en China, y es un artista que va a trabajar desde el activismo político, que es súper interesante, así que continúen mirando porque no tienen nada para perder. Hubo una muestra muy linda acá, con algunos de ustedes estuvimos ahí presentes en Proa, pero bueno, es realmente muy interesante su búsqueda porque él siempre visibiliza de alguna manera cosas que no queremos ver, ¿no? Pero que existen. Y James Turrell me parece un artista directamente mágico. Es un artista que trabaja con luz. Su obra es la luz. Y fíjense cómo damos por sentados nosotros la luz, ¿no? Pero la iluminación puede hacernos entrar en clima, ¿no? Con la iluminación nos podemos sentir amenazados o sentirnos completamente en calma. Él va a trabajar con estas percepciones. Ahí arriba a la derecha lo que ven es el Museo James Turrell en Salta, Argentina, en las bodegas, en los territorios de las bodegas Colomé. Y en este museo, bueno, no hay ninguna obra colgada. Las obras son espacios de percepción de luz. Esto que ven en el medio es una de las salas principales con uno de sus famosos Sky Spaces. Son espacios de cielo donde uno se sienta con una frazadita a mirar particularmente el cielo. Lo que pasa es que alrededor va mutando según la hora del día, según el amanecer, el atardecer, va mutando la luz que se refleja sobre el alrededor físico, ¿no? Sobre el techo y las paredes. Entonces nosotros entramos como en una situación de no entender si se hizo de noche, si es de día o qué es lo que está pasando. Él nos hace creer como que cambió la luz del día,
cuando en realidad es un juego de percepción de color. Es un artista muy interesante que está trabajando en una obra muy grande, que es una obra de land art, de arte de la tierra. Se llama Rock Crater, el lugar donde está trabajando, y es un volcán que ya está extinguido, pero dentro de ese volcán, o sea, ese hueco en la tierra, él está armando espacios como estos para percibir, para tener estas experiencias, ¿no?, de percepción. Lo que es muy interesante acá es que, de nuevo, la propuesta es muy simple, muy sencilla, pero nos lleva a pensar otras cosas, en cómo nos ponemos por ahí ansiosos o nerviosos cuando no tenemos un límite definido, cuando no nos dicen qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que nos tiene que pasar, qué tenemos que sentir, y cuando la experiencia ya nos lleva a un lugar personal, ¿no? Cuando ya nosotros nos podemos apropiar de esa experiencia con algo tan sobrio. Es un viaje, como quien dice, ¿no? Y una frase de James Turrell, que me pareció que es lindo que la conozcan, sobre su obra, que él dice: en un sueño lúcido, uno tiene un sentido más agudo del color y de la lucidez que con los ojos abiertos. Me interesa el punto en donde la visión imaginativa y la visión externa se encuentran, donde se hace difícil diferenciar entre ver desde adentro y ver desde afuera. Justamente, apropiarnos de la experiencia nos va a llevar a un lugar propio, ¿no? Es como que nos va a suscitar una emoción a cada uno distinta, ¿no? Todos vamos a percibir distinto y a todos nos va a llevar a lugares distintos. Un poco se trata de eso. Y una artista argentina que no podemos no conocer es Mireia Baglietto. Ella también realizó unas instalaciones súper interesantes. Ella formó un movimiento que se llamó el arte núbico. Ella generaba estas nubes, ¿no? Y les voy a leer todo de ella, porque hay una entrevista hermosa que después, si quieren, se las paso a quienes les interese y les quede, se queden interesados con el tema, que dice: desde lo sensorial, el arte núbico es un campo donde cuelgo telas con un criterio estético y el espacio como aliado, sin ángulos rectos ni signos que identificar, con múltiples estímulos de vista, tacto y oído, integrados en circuitos provocadores que las personas recorren con su percepción, lo cual estimula su creatividad. Conceptualmente, es un camino vinculado a nuevos paradigmas de la ciencia y la espiritualidad no dogmática, que amplía exponencialmente la matriz de la percepción ordinaria y se completa como obra con la vivencia del espectador y sus experiencias de expansiones de conciencia, únicas y complejas de describir desde el lenguaje tradicional. La experiencia núbica rebasa y eclipsa la trampa tridimensional que nos lleva a vivir en cubos de cemento. Ella dice que el arte núbico es un lenguaje que estimula la creatividad a través de los sentidos, y la búsqueda de Mireia Baglietto, que hace poco encima la vi en un vivo de Instagram, eso es hermoso. La búsqueda de ella era 100% perceptual, o sea, algo de la percepción, de sentir que uno va caminando, cuando uno pone el espejo hacia las nubes y camina, en algunas de las muestras había que ponerse unos zapatones mullidos, entonces uno siente que está caminando sobre nubes, ¿no? Es como despegarnos de la realidad de la que venimos, esto del cubo de cemento, para sentir otra cosa. Así que un poco la búsqueda de ella es esa, no hay un concepto súper específico y denso detrás, sino que es más bien salir de tu propia realidad para sentir que estás en otro espacio, ¿no? Que es tu imaginación. Y hay un fragmento muy lindo de una poesía que dice: recorreremos el cosmos en una nube, transitando el espacio de nuestro propio espacio, encontrando las luces de nuestra propia luz, abarcando los tiempos de nuestro propio tiempo. No hay arriba ni hay abajo, solo existe un gran espacio que pulsa sosteniendo el universo. Me pareció brillante. Si quieren, ya les digo, también les puedo pasar el IGTV donde pueden verla hablar. Hoy es totalmente perfecto lo que ella buscó hacer. Realizó estas nubes en muchísimas ciudades, en diferentes lugares, desde los años 80 en adelante. Y bueno, a quién no le hubiera gustado pisar una nube, ¿no? Sentirse entre nubes. Así que fíjense cómo, de nuevo, las propuestas son muy diversas y apuntan a diferentes cosas.
Las hay más sociales, más políticas, las que buscan que nos salgamos de nuestro espacio y vivamos una experiencia que no tiene nada que ver con la realidad. Y acá, para cerrar, les muestro a Leandro Ehrlich, que es un artista también argentino, muy reconocido, muy joven, nacido en el 73. Una de sus obras siempre son muy relevantes en el sentido de que llegan y se hacen famosas porque nos hacen sentir cosas realmente muy extrañas, ¿no? A través de una situación óptica, lo que realiza Leandro Ehrlich, por ejemplo, es esto de borrar la punta del obelisco. Hubo unos días en donde la punta del obelisco no se veía. Supuestamente esa punta del obelisco había sido transportada a la Puerta del Malva, en realidad es una réplica de la punta, desde donde uno puede, a través de videos, ver la vista desde arriba, ¿no? Uno tiene que poder recorrer. Y mire lo que dice Ehrlich sobre esta obra. Dice, me interesa el arte como una herramienta de integración, de acción, de vinculación. La relación de las ciudades con los monumentos y con lo que significa visitarlos, porque no solo lo hacen los turistas. Tiene que ver con la apropiación, con el orgullo, con la pertenencia. Y el obelisco en Argentina es un monumento que nunca ha sido pensado para ser visitado. Entonces lo que él hace de alguna manera es como traernos la experiencia, nos baja la experiencia a nosotros seres comunes y corrientes de un ícono de la ciudad, ¿no? Las otras obras que pueden ver acá, las dos de la derecha, la de arriba es el aula y la de abajo es una pileta, son estas obras que presentó en su última muestra llamada Liminal, donde justamente juega todo el tiempo con la percepción de qué es lo real y qué es lo virtual, ¿no? La obra de arriba se llama El Aula. Uno se sienta en unos bancos y gracias a la iluminación y a unas proyecciones por el otro lado del espejo, supuestamente toma lugar en un espacio de un aula, como si fuera una aula abandonada. Y después la de abajo es una pileta donde supuestamente uno está metido abajo de una pileta, pero en realidad no es así, porque uno nunca se moja. Pero bueno, es esta experiencia de justamente qué es lo real y qué es lo virtual, ¿no? ¿Cómo puede suceder eso, ¿no? Con estas ilusiones. Y la de la izquierda, como pueden ver, es una construcción que él realiza en el piso, que parece justamente una planta, una fachada de una casa, y con un espejo a 45 grados nos reflejamos todos colgados de esa fachada, ¿no? La búsqueda de Leandro Ehrlich es 100% conceptual, pero también está considerando que haya un otro para que exista una obra, ¿sí? Entonces, lo interesante es eso, justamente, que sin nosotros no hay obra. Estamos considerados para vivenciar una situación artística que puede ser más divertida o menos divertida, pero es necesario que estemos ahí, ¿no? Y él dice, me interesa generar proyectos en los que el arte escape a las fronteras de los centros convencionales de exhibición y se imbrique en el orden de lo cotidiano. Como ven, el arte es experiencia. Como venimos viendo, hay múltiples posibilidades para el arte que no siempre son una obra colgada en una galería, ¿sí? Y para que pensemos juntos, le sumo a nuestras anteriores preguntas en las que decíamos, bueno, ¿cómo tiene que ser un artista? ¿No? ¿Quién puede arrogarse el ser artista? ¿O cómo debe ser una obra de arte? ¿La obra de arte debe buscar la belleza o debe generar una emoción, debe generar una vinculación, una relación con otras emociones? Entonces, lo que les pregunto hoy, para que pensemos juntos, es cómo deberíamos abordar el arte de nuestro tiempo para poder disfrutarlo. ¿Qué estrategia usaría cada uno de ustedes?